Ok. Les deseo lo mejor. Van a estar súper bien. Y voy a escuchar muy atenta para ir aprendiendo. Les digo que vas a grabar la charla porque lo estás grabando, ¿no? No, no se las va a ver. ¿Ya? Ya. Ok, las dejo, chicas. Buena suerte. Gracias. Bueno, ya hay 3 personas esperando. Ya. Hola, Hola, ¿cómo están? Hola. hola Marioli. ¿Cómo te va, Natalia? Bueno, vamos a empezar, vamos a esperar un poco más porque estamos puntuales, pero la gente recién empieza a llegar de a poquito. Así que tal vez esperamos un poquito para que empiece a llegar más gente. Nos estamos conectando también al Facebook para que lleguemos a más personas, ya que la charla es muy interesante. Y vamos viendo. Marioli, Sí, ¿cuánto dime. dura la charla aproximadamente? La exposición durará entre media hora y de ahí tenemos unas 15 minutos de preguntas Ok. y aparece la de preguntas. Bárbaro, gracias. Bien. Así que, bueno, buenas noches a todos. La gente va entrando de a poco a la charla de esta noche. Algunas personas me conocen, yo soy Marioli, vengo de la asociación Eñe, aquí en la zona del Taunus y Frankfurt. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro que hacemos actividades para familias hispanohablantes. Nos hemos destacado también hacer muchos cuentacuentos, por eso nos conocen muchas familias. Así que, bueno, esta noche es una noche muy especial. Como siempre, tenemos una charla muy interesante para todos nosotros como familias hispanohablantes, como familias bilingües, sobre todo para nuestros niños. Y me gustaría introducirles hoy a Ana Casares. Ella es profesora de español, profesora de idiomas, de español y de inglés. Y bueno, vamos a tener una charla con ella, nos va a hablar un poco de lo que es la lengua herencia. Pero antes de eso, me gustaría recordarles que hoy es el 23 de abril y el 23 de abril es el Día del Idioma Español. Así que es una fecha muy interesante para hablar de este tema para nosotros como familias bilingües, multilingües, hispanohablantes en Alemania. Ana, tú eres profesora de español aquí en Frankfurt, tú trabajas ahora mismo en una escuela internacional privada como profesora de... ¿Nos podrías explicar un poquito, por ejemplo, lo que es el L y lo que es el ELH? Sí, claro, bueno, L es español como lengua extranjera, ¿no? El español que aprenden los niños en la escuela habitualmente, ¿no? En una situación formal, es decir, en una clase. Y el LH es español como lengua de herencia, ¿no? Que es un poquito, pues, ese tipo de bilingüismo, los niños que adquieren el español en casa, a través de los padres o uno de los padres y viven en una sociedad en la que se habla otra lengua diferente, ¿no? Que sería la lengua mayoritaria. Tú también eres acreditada como examinadora de L por el Instituto Cervantes. Tienes experiencia con adultos y con niños como profesora de idiomas. Dinos tú, ¿la lengua de herencia es un tema que la gente lo conoce bien o es un tema que deberíamos tratar más, es un tema que deberíamos hablar más para que la gente pueda llegar a entender qué es la lengua de herencia? ¿Cómo lo ves tú con tus niños, con los niños que tienes, por ejemplo, en el colegio o con las familias con las que trabajas? Sí, yo creo que realmente hay muchos padres que no son conscientes de lo que implica la lengua de herencia, ¿no? O sea, saben que esos niños son bilingües y que hablan pues, dos idiomas, la lengua de la familia y la lengua de la sociedad,
y de la escuela, ¿no? Pero no son conscientes de qué implica, ¿no? Muchas veces esa diferencia con la lengua materna, ¿no? Se dice que es su lengua materna, ¿no? El español, pero tiene ciertas diferencias. Entonces eso es algo que vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? Vamos a especificar cuáles son esas diferencias, porque la lengua de herencia es diferente a una lengua extranjera, obviamente, y también es diferente a una lengua materna, ¿no? Entonces vamos a explicar un poquito hoy cuáles son esas diferencias. Y para conocerte un poco mejor, ¿tú cuánto tiempo ya tienes viviendo aquí en Alemania? Bueno, yo vivo aquí desde hace 10 años ya. Primero viví en Heidelberg y luego viví aquí en Frankfurt y bueno, llevo ya 10 años trabajando en una escuela bilingüe como profesora de español para extranjeros y también como lengua de herencia, ¿no? Porque, bueno, en mi clase siempre he tenido la mitad de mis estudiantes son de lengua de herencia, es decir, son bilingües, tienen el español en casa y la otra mitad son extranjeros. Entonces siempre he tenido ese tipo de alumno, ¿no? En mi clase y he ido aprendiendo, he ido investigando, he ido estudiando, asistiendo a seminarios, cursos sobre ese tipo de educación porque es diferente, ¿no? A la lengua extranjera. Y bueno, me ha dado mucha experiencia, ¿no? el participar en este colegio. Muchas gracias. Bueno, de parte de ella te damos las gracias por tomarte el tiempo esta noche para poder hablar sobre este tema que es tan interesante para nosotros, ¿no? Como familias multilingües o bilingües en Alemania. Así que, bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona. Ana tiene una pequeña presentación donde nos va a hablar de los temas más importantes de la lengua de herencia y al final podemos hacer una ronda de preguntas. Para eso sería necesario que usemos el chat que tenemos en el Zoom, porque también estamos con el Facebook Live ahora y estaremos revisando constantemente si hay preguntas también en Facebook. Así que si tienen alguna pregunta mientras Ana va explicando los temas, pueden ir poniéndolos en el chat y yo iré preguntándole a Ana sus preguntas. Eso es. Así que ahora sí te cedo totalmente la palabra, Ana, puedes empezar la presentación. Bueno, primero voy a compartir la presentación. Vale, creo que ya la podrán ver, ¿cierto? ¿Sí? Vale. Sí, bueno, le he llamado ¿En qué idioma sueña tu hijo bilingüe? ¿No? Porque, bueno, es muy representativo, ¿no? En los idiomas en el que sueña. También podría haberse llamado ¿En qué idioma juega? ¿No? Es decir, los niños bilingües tienen ese cambio, pero bueno, en la lengua de herencia hay muchas ocasiones en las que los niños no se acaban de soltar, ¿no? En la lengua, en el español. Entonces, bueno, me pareció representativo. Y en esta charla vamos a hablar un poquito de qué es la lengua de herencia, ¿no? En primer lugar, la definición y las características concretas, es decir, qué es la diferencia de una lengua extranjera, que bueno, eso no habría que explicarlo porque es muy obvio, y qué lo diferencia sobre todo de una lengua materna. Y luego la familia bilingüe, ¿no? Voy a explicar un poquito cuáles son las estrategias más habituales que se suelen utilizar en la casa para incentivar el uso de esta lengua, ¿no? De la lengua familiar. Y luego vamos a hablar un poquito de la importancia que tiene el círculo social, ¿no? Ampliar el círculo social y el exponer a los niños a situaciones diferentes en la lengua de herencia, ¿no? Diversificar las situaciones. Bueno, empezamos primero definiendo un poco qué es el bilingüismo, ¿no? A lo largo de la historia ha habido muchas definiciones, ha ido evolucionando, ¿no? Y bueno, hoy en día hay bastante consenso que una persona bilingüe no tiene por qué tener la misma competencia en las dos lenguas. Es decir, que como dice este experto en bilingüismo, ¿no? El lingüista François Grosjean, una persona bilingüe es aquella que habitualmente usa dos lenguas en su día a día. Es decir, que no tiene por qué ser igual de competente en ambas lenguas, ya puede tener una más nivel que en la otra. Y por ejemplo, aspectos como el acento, ¿no? Que se suele habitualmente decir que, bueno, una persona que tiene acento de otra lengua no es bilingüe, ¿no? Porque le falta ese, bueno, eso tampoco sería una condición para decir que alguien no es bilingüe, ¿no? Es decir, que el acento no es relevante en este sentido. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito qué implica esto, ¿no? Porque aquí habría diferentes grados, ¿no? De bilingüismo.
Bueno, pueden ser según la edad, ¿no? Según la competencia o según el uso. Según la edad, bueno, pues puede ser un bilingüe temprano, que estaría expuesto a la lengua, a las dos lenguas desde el nacimiento, y sería el caso, por ejemplo, de los hablantes de herencia, ¿no? Y luego podría ser un bilingüe tardío, ¿no? No necesitas aprender desde el nacimiento una lengua para ser bilingüe, ¿no? Puedes estudiarla en la edad adulta incluso, ya con diferencias sustanciales, pero puedes ser bilingüe, puedes llegar a ser bilingüe según nuestra definición, aprendiendo el idioma a una edad más adelantada. Según la competencia puede ser un bilingüe equilibrado o un bilingüe dominante. Es decir, que puede ser que tengas la misma competencia en las dos lenguas, ¿ya? Con lo cual serías un bilingüe equilibrado, y podría ser que en una de las dos lenguas tuvieras más dominio, ¿no? Fueras más competente. Entonces serías un bilingüe dominante. Y según su uso, puede que seas activo o pasivo o receptivo, ¿no? Es decir, que una de las lenguas la tengas pasiva, ¿no? Que esto afecta en general a muchos niños hispanohablantes. Hay muchos que escuchan en casa el español, pero no se sueltan a hablar, ¿no? No acaban de lanzarse a activar el español. Vale, entonces vamos con la definición de lengua de herencia. Se denominan hablantes de herencia las personas que adquieren el español en el ámbito familiar, es decir, la lengua minoritaria, pero no desarrollan la lengua completamente por encontrarse inmersas en una sociedad en la que se habla una lengua diferente, es decir, la lengua mayoritaria. Y generalmente es esta lengua mayoritaria en la que se vuelven más competentes, ¿ya? Hay diferentes motivos, vamos a adentrarnos en ellos en esta charla, ¿no? Pero habitualmente la escolarización juega un papel muy importante, ¿no? Vale, ¿qué pasa con la adquisición de la lengua de herencia, ¿no? Aquí quiero resaltar la diferencia entre adquirir una lengua y aprender una lengua. No es lo mismo aprender una lengua en un contexto formal, ¿no? Como en el aula, que adquirirla de forma natural. Los hablantes de herencia adquieren las lenguas, ¿no? Las dos lenguas. Y bueno, ¿qué pasa con un niño, imaginemos, hispanohablantes que vive en su país de residencia es, por ejemplo, Chile o Venezuela o España? Bueno, pues este niño va a estar expuesto al español constantemente, ¿no? No solo en la casa, con todos sus familiares, sus amigos, sus conocidos, sino que también en la escuela, cuando va a la calle, en cualquier actividad que vaya a hacer, su exposición al español va a ser completa, no va a ser plena. Entonces va a tener muchísimo más input que un niño de lengua de herencia que se encuentra en un país cuya lengua social es, por ejemplo, en este caso, el alemán, ¿no? Es decir, va a ir al cole en alemán, sus amigos van a hablar en alemán, va a tener muchísimo más exposición a la lengua en alemán, y eso repercute en la cantidad de vocabulario que adquiera, de situaciones diferentes a las que se expone en la lengua, y esto afecta directamente al aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, una lengua se aprende por la exposición a la lengua, por el input que recibes y por la interacción también, ¿no? Porque las situaciones en las que estás expuesto a la lengua generalmente también dan pie a una interacción, ¿no? Entonces, en este caso de los hablantes de herencia, tendrían muchísima menor exposición a estos dos aspectos. Vale. Adquisición de la lengua heredada, ¿qué pasa, no? Estos factores que hemos comentado, bueno, pues es familiar, ¿no? Las situaciones de exposición a la lengua están restringidas al ámbito doméstico, como hemos hablado ya. El input que reciben los hablantes de herencia es muy reducido en cantidad y en diversidad de situaciones, porque se reduce al ámbito doméstico. Esto implica que el vocabulario que van a recoger es mucho menor, ¿no? Porque cuando estás en diferentes situaciones aprendes no solo diferentes contextos y diferente vocabulario, sino también diferentes formas de hablar, ¿no? Porque vas a estar expuesto siempre a tu mamá o a tu papá, ¿no? Y entonces esto también afecta a la diversidad de vocabulario y de formas de entenderlo, ¿no? La escolarización también es un punto muy importante, ¿no? Porque
no solo la escolarización, sino que esto implica que la socialización del hablante se va a producir en la lengua mayoritaria. Es decir, que sus amiguitos van a ser también en muchas ocasiones hablantes de la lengua mayoritaria. Y esto va a hacer que sus relaciones personales y su interés en hablar la lengua vaya a estar dirigido sobre todo a esta lengua que, por ejemplo, en nuestro caso, yo voy a hablar siempre del alemán, ¿no? Porque es el caso que nos afecta a nosotros, sería en el alemán. Y una cosa que a los niños no les gusta nada es sentirse fuera del círculo social o diferentes, ¿no? Entonces, muchas ocasiones la lengua familiar se acabará apartando un poquito, ¿no? Por así decirlo, porque esa sensación de ser diferentes a veces a algunos niños no les acaba de gustar, ¿no? Es decir, que a ellos les gusta esa sensación de pertenecer al grupo, no solo a los niños, a los adultos también, es decir, todos queremos formar parte de la sociedad, ¿no? Estar integrados en el grupo, y esa sensación a los niños muchas veces les intentan apartar un poco la lengua, ¿no? Vale, la alfabetización. También otro aspecto importante es la alfabetización. En muchas ocasiones no se lleva a cabo el proceso de alfabetización porque están escolarizados en la lengua mayoritaria, ¿no? En alemán. Y entonces ellos utilizan el código que aprenden en el colegio, en la escuela, es decir, el código alemán, y lo pasan al español, ¿no? Yo tengo aquí un ejemplo, ¿no? Que me pareció relevante y gracioso, de una niña que cuando yo comencé a dar clases, bueno, estábamos haciendo un cómic para la revista del colegio y me escribió una historia de un vampiro y un conecho, ¿no? Me decía, no es vampiro, es vampiro. Claro, porque para ellos el sonido P es la B, porque en alemán es muchísimo más fuerte. Ellos cuando aprenden el abecedario y las letras, tienen que poner un papel aquí que tiene que moverse el papel, P, ¿no? En español la B es más, la P es el sonido de la B alemana, ¿ya? Entonces lo cambian ellos. Y lo mismo con el sonido CH alemán, ¿no? El sonido CH alemán es el J, ¿ya? Entonces ellos utilizan ese código y lo interpretan en español. Vale, luego la erosión lingüística que no afecta directamente a los niños, ¿no? Por así decirlo, pero sí que es verdad que muchas veces los padres que vivimos en esta sociedad, de alguna manera vamos gastando nuestro idioma, ¿no? Nosotros estamos integrados también, y yo lo pongo, por ejemplo, con un ejemplo propio, ¿no? Yo cuando llegué a Alemania era joven y no cocinaba mucho todavía, ¿no? Entonces yo comencé a cocinar aquí y las especias yo siempre las compré aquí. Entonces para mí las especias son en alemán. Y yo cuando estoy hablando en español, yo digo basilicum, ¿vas a ver basilicum? O no, el Schnittlauch. Entonces son palabras que a ellos, a mis hijos, les van a faltar. Porque yo en mi casa no las uso. O digo, vamos a merendar una loncha de Wurst, ¿no? Entonces, ese tipo de erosión lingüística les afecta a ellos. Entonces, en su hogar, en este ambiente, en su casa, yo les voy a entender cuando me digan, mamá, quiero una loncha de Wurst, pero cuando salgan de aquí, se vayan a España, su abuela les va a decir, pero ¿qué es esto? ¿Qué es Wurst? ¿No? Ahí falta la comunicación, ¿no? Entonces, es importante intentar evitar este tipo de palabras, ¿no? Porque al final acaban fosilizándose y la fosilización es muy difícil de quitar. Una vez que el niño ha aprendido esa palabra y dice, ¿no? Asocia el concepto con la palabra, le va a ser más difícil quitárselo después, ¿no? Entonces es importante que no solo cuidemos el vocabulario que le enseñamos a ellos, sino también el que usamos nosotros, ¿no? Intentar cuidar un poquito eso. Vale, bueno, factores que influyen en la adquisición. Bueno, pues están los factores externos, ¿no? Que son pues, la calidad del input, la cantidad y la diversidad, que es un poquito lo que hemos hablado, ¿no? Y la socialización, es decir, la interacción también, la necesidad de socializar del niño en una lengua. Y luego están los factores internos, la motivación que tiene el niño, por qué quiere hablar una lengua, por qué va a hablar español si no lo necesita, ¿no? Si mamá entiende alemán, ¿por qué le voy a hablar yo en español? ¿Ya? Si es un esfuerzo para mí hablar en español. Vale, la aptitud y la actitud que tenga el niño, ¿no? Que tiene también
relación con la conexión emocional con la lengua, ¿no? ¿Qué actitud tiene el niño hacia la lengua? ¿Por qué le gusta o por qué no? Y luego la personalidad, ¿no? Si el niño es más tímido o más extrovertido, pues va a ser diferente, ¿no? Un niño al que no le cuesta nada hablar con la gente, soltarse, pues quizás lo va a tener más fácil, ¿no? A la hora de soltarse a hablar, ¿no? De la interacción. Bueno, ¿qué podemos hacer en casa? Pues acompañarlos, ¿no? Entender que es un proceso individual, no compararlo con otros niños de su misma edad y en su misma situación, porque cada niño tiene una forma de aprender diferente y tiene una situación y una realidad diferente, ¿ya? Adáptate a su ritmo, a su ritmo de aprendizaje, al ritmo que tenga, a lo que a él le guste. Aprovecha cada oportunidad que tengas, ¿no? Utiliza tiempo de calidad, ¿no? Hay un número, dicen que hay estudios que dicen que para aprender una lengua, sobre todo hablando en bilingüismo, ¿no? Es importante estar expuestos a esa lengua al menos un 30% de tu día, ¿no? Bueno, a mí no me gustan mucho los números porque la lengua no es una matemática y sí que yo creo que lo más importante no es la cantidad, sino la calidad del tiempo que estés utilizando esa lengua, ¿no? Es decir, el acercarte a él, no solamente estar accesible, ¿no? Mientras cocinas o mientras, sino realmente pasar tiempo directo con él, jugar con el niño, ¿no? Hablar de cosas que le interesan, interactuar, o sea, los niños aprenden jugando sobre todo, ¿no? Es la manera de aprender de los niños y es importante pasar tiempo de calidad con ellos, ¿no? Para que aprendan una lengua. Luego siempre el refuerzo positivo, no recriminar, no estás hablando en español, no, dejar fluir un poco, ¿no? Dejar que no hablan español, bueno, dale tiempo y deja que él elija su ritmo, ¿no? O ella, que elija su ritmo y déjalo fluir un poco, ¿no? Ya llegará el momento y si tú ves que no es capaz de decir algo, no le digas esto no es así, sino simplemente repite en español, ¿no? Es un poco también uno de los consejos que se suelen dar más habitualmente, ¿no? No fuerces, pero dale las herramientas que necesita, porque al estar mucho menos expuesto al español, muchas veces le falta ese input, no saben qué es lo que tienen que decir, no saben qué es lo que se espera de ellos, ¿no? Entonces, dale las herramientas que necesita. Y bueno, disfruta del bilingüismo y de este proceso, ¿no? Que es el aprendizaje de una lengua, es parte de su vida, ¿no? Bueno, elige la política lingüística que mejor se adapte a tu familia. Cada familia es diferente, ¿no? Cada familia tiene su dinámica, cada familia tiene una situación diferente, pues a lo mejor la mamá trabaja mucho, el papá menos, o al revés, o está la abuela, a veces incluso es la abuela, ¿no? O el abuelo los que hablan español con los niños y no los padres, sobre todo en la segunda generación, ¿no? de inmigrantes, por ejemplo. No, cada familia tiene una situación diferente, entonces tienes que elegir la política que a ti te venga bien. Bueno, ¿qué se entiende por política lingüística? Bueno, pues las estrategias que quieras utilizar en tu casa en el día a día. Y tiene que ser algo constante, es decir, tú eliges una política, la que a ti se te dé bien, pero mantente constante y no flaquees, ¿no? Si tú eliges la OPOL, que es la más típica, One Parent, One Language, ¿no? O sea, que cada padre habla su lengua materna, pues entonces céntrate, no hables en alemán, ¿ya? Aunque él te hable en alemán, tú no le respondas en alemán, tienes que ser constante y consistente, ¿no? Entonces, bueno, voy a explicar un poquito cuáles son las estrategias más habituales, ¿no? La OPOL, que es la que suele utilizar más habitualmente, por ejemplo, es la que utilizamos en mi escuela, ¿no? Cada profesor tiene una lengua, bueno, pues esto sería lo mismo, pero en casa, es decir, que cada padre generalmente utiliza su lengua materna con el niño. Y claro,
ahí surge el problema de que hay que acordar la lengua familiar, porque si cada papá tiene una lengua materna, ¿cuál es la lengua que se habla en la familia, ¿no? También es importante acordar cuál va a ser la lengua familiar. Generalmente, si la lengua mayoritaria es la que está en la sociedad, sería beneficioso que la lengua minoritaria fuera la lengua familiar, pero claro, ahí implica que los dos padres tienen que saber las dos lenguas, ¿no? Y no siempre es así. Bueno, está después también Minority Language at Home, que es la lengua minoritaria en casa, y es generalmente la que mejores resultados suele dar, ¿no? Ambos hablan la misma lengua, ¿no? Pues, por ejemplo, si son dos españoles que viven en Alemania, como es mi caso, por ejemplo, en casa la lengua familiar es el español y la lengua de fuera, del colegio, de la tienda, del parque, es el alemán, ¿no? Luego tenemos time and place. Vale, time and place, tiempo y lugar, en el que cada padre habla más de una lengua, ¿no? Pues, por ejemplo, si el padre mismo es bilingüe o la madre, pues puede elegir una estrategia en la que en un momento del día utilice, por ejemplo, el español y en otro momento del día, por ejemplo, pues inglés, ¿no? Si es bilingüe español-inglés. Y el otro padre, otras dos lenguas, ¿no? O otra, es decir, una tercera lengua diferente. Y se puede dividir pues en momentos, ¿no? Pues en la hora del desayuno hablo esta lengua o en la hora del baño o en lugares, ¿no? Pues en habitaciones o cuando van al parque o cuando vas ¿no? a la piscina, hablas este idioma. Es decir, que eliges un poquito, pero cada uno tiene que elegir para sí mismo y para su familia lo que es mejor, ¿no? Y por último está la Two Parents, Two Languages, que es decir, dos personas, dos idiomas, que los dos padres son bilingües y utilizan las dos lenguas en cualquier situación. Es decir, no hay situaciones en las que digan aquí voy a hablar esta lengua y aquí esta otra, ¿no? Sino que mezclan las lenguas. Puede ser que, por ejemplo, cambien la lengua en función del tema del que están hablando, pues si hablan de la escuela, hablan en alemán, si hablan de, no sé, de otro tema, pues hablan en español, ¿no? Es decir, que mezclan los dos padres las dos lenguas. Vale, y luego está algo que también es muy, muy importante y muy relevante en la lengua de herencia, es el sentimiento de pertenencia, ¿no? Es parte de mí, de mis raíces, ¿no? Hay incluso adultos, ¿no? que tienen el español de lengua de herencia, por ejemplo, o adolescentes, y que aunque a pesar de no hablar muy bien la lengua o de no ser muy competentes en la lengua, o incluso algunos de ni siquiera ser capaces de comunicarse en la lengua, sienten esa lengua como suya, porque es su cultura, es de su familia, ¿no? Entonces, ese sentimiento es el motor, es un motivo de aprendizaje, ¿no? Para que les mueve a esa necesidad de aprender la lengua, el querer, ¿no? Esa voluntad. Entonces, por eso es muy, muy importante en los niños mantener los vínculos familiares, ¿no? Es decir, tener contacto con los abuelos, con los tíos, con los primos, viajar al país de origen, ¿no? Recibir visitas de los familiares, socializar con otras familias hispanohablantes. Por eso es muy importante, ¿no? Lo que hace ENIE, por ejemplo, que junta a las familias, que hace eventos en español, ¿no? O sea, esa parte de socialización para los niños es muy importante. Y luego los vínculos culturales, ¿no? Pues estar presente, que la cultura esté presente en la casa, pues eso, en las comidas, en las festividades, ¿no? O sea, que esté presente la cultura del país. Vale, entonces, la lengua, el bilingüismo en general, no solo la lengua de herencia, es una inversión muy grande de tiempo, de energía, de recursos, ¿no? O sea, es un esfuerzo muy grande para los padres, ¿no? Eso lo sabemos todos los padres de niños bilingües. Y realmente a veces dices, ¿realmente merece la pena? Bueno, pues sí, sí merece la pena, porque es un regalo que le estás haciendo que es para toda la vida, ¿no? Es decir, el niño va a aprender un idioma de forma natural con poca ayuda, ¿no? O sea, eso para él es increíble. Entonces, ¿qué le aporta a él? Bueno, pues primero en la lengua de herencia lo que le aporta es su identidad, ¿no? Autodefinición.
es una parte de sí mismo. La lengua no es solo un medio de comunicación, sino que es una parte de sí mismo. La lengua no se puede separar de la cultura y la cultura hace quien tú eres, ¿no? Entonces, es una parte muy, muy importante para decir quién soy yo, de dónde vengo, ¿no? De dónde viene mi familia. Es hacerte seguro, ¿no? Bueno, también les aporta perspectivas, ¿no? Diferentes visiones del mundo. Es una persona bicultural. No todos los bilingües son biculturales, pero los de lengua de herencia son biculturales, ¿no? Porque viven en ambas culturas. También hace que sean parte, ¿no? Formar parte de la cultura y de la sociedad. Y luego están las ventajas físicas, ¿no? La ventaja cognitiva, que, bueno, ellos, los bilingües, al estar constantemente cambiando las lenguas, ¿no? De una a otra, están ejercitando el cerebro y eso les ayuda a ser capaces de concentrarse mucho mejor que los monolingües, por ejemplo, ¿no? No son diferencias impresionantes, pero hay estudios que certifican que efectivamente tiene ventajas, ¿no? El hablar más de una lengua. Y luego también hay otros estudios que reflejan que los hablantes bilingües tienen beneficios, bueno, en cuanto a la demencia, ¿no? Que se retrasa de media unos 5 años, ¿no? Bueno, entonces todo esto, ¿qué pasa? Que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen en casa, muchas veces los niños necesitan un empujoncito, ¿no? Para activar el español, ¿no? Yo, como profesora de un colegio bilingüe en el que he tenido muchos casos de niños de lengua de herencia, muchas veces los padres vienen, es que no habla conmigo, no me habla en español, no me responde. Y es que los niños necesitan también esa parte de socializar, ¿no? O fuera del ámbito doméstico, de utilizar el idioma, no solamente con mamá o con papá, sino que le den un uso exterior al hogar, ¿no? Y entonces, por eso en ello nos hemos, bueno, juntado, por así decirlo, y hemos hecho una propuesta de unas clases para activar el español en los niños de lengua de herencia, ¿no? Sobre todo específicamente estos que tienen más problemas o más dificultades a la hora de activar el español, que no acaban de soltarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que hacemos en las clases? Bueno, pues en la clase le ofrecemos oportunidades para usar la lengua, ¿no? Vamos a utilizar actividades que generan una necesidad de comunicación y de interacción. Van a tener una exposición a la lengua fuera del ámbito doméstico. Y no solamente eso, sino que vamos a aprender contenidos adecuados a su edad con el español como canal comunicativo, ¿no? Que es un poco lo que hago yo en mi escuela. Es decir, yo no solamente enseño el español, sino que utilizo contenidos del currículo de primaria, los adapto a español, que al nivel de español que ellos sean capaces de entender, para que ellos aprendan contenidos a través de la lengua. Vale, ¿cómo hago esto? Bueno, pues con un ambiente afectivo, seguro, en el que se sientan aceptados y felices, ¿no? Es decir, las clases son muy extendidas, son muy lúdicas y ellos lo que buscan es esa participación, ¿no? Las clases. El ambiente es respetuoso con el ritmo individual de cada niño y niña, tienen retroalimentación positiva y constructiva, les hago sentir capaces, ¿no? Les animo, les hago conscientes de su propio crecimiento personal y sobre todo disfrutar aprendiendo, ¿no? Que es lo más importante, que ellos asocien sentimientos positivos a la lengua. Es lo que va a hacer que eso que les motive a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría a los que no necesitaran ayudar a su hijo a soñar en español, ¿no? Sería un poquito el fin. Bueno, espero que les haya sido interesante, que les haya resultado interesante la charla y bueno, si tienen preguntas o tienen alguna duda que quiera resolverles, aquí estamos.
Muchas gracias, Ana, por la exposición. Fue muy interesante. Realmente hay muchos temas que seguro muchos papás tienen preguntas. Podríamos hacer una ronda de preguntas ahora si alguien necesita que Ana le responda algo. Por ejemplo, aquí Ana Daniela nos dice, gracias por la charla. ¿Qué idioma usar cuando los niños reciben visitas en casa? ¿El mayoritario o la lengua de herencia? Bueno, eso depende de lo que tú elijas realmente, ¿no? Lo que se puede hacer, si tú quieres hablar siempre con el niño en español, que es una de las opciones que hay, es informar a las personas que vienen, ¿no? Para que no se sientan excluidas. Informar a las personas que están en nuestra vida cotidiana del día a día y decirles, mira, pasa esto, esta es la situación, yo quiero que mi niño aprenda español y estoy utilizando este método con el que yo le hablo siempre en español. Entonces, que ellos estén informados y que no les parezca mal, ¿no? Eso sería una opción. Otra opción sería hablarles en alemán en los momentos que ellos están ahí. Eso tiene que hacerlo cada familia como mejor le convenga y como se sienta más cómoda. Karina igual dice muchas gracias por la charla. Silvina también. Si tienen otras preguntas podríamos tal vez pasar. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno de los padres no habla español? ¿Puede ser eso, puede tener algún efecto negativo en el niño? O sea, bueno, negativo no, lo que pasa es que, claro, al estar viviendo en una sociedad en la que ya la lengua mayoritaria es el alemán, si solamente tiene el input de por ejemplo, de la mamá, que es el caso más habitual, ¿no? O sea, siempre suele ser la mamá la que habla en español y el papá en alemán, no tiene por qué, pero suele ser así. Y entonces lo que pasa es que el niño va a tener mucho más input en alemán, ¿no? Es decir, que la lengua familiar va a ser el alemán, la lengua social va a ser el alemán y solamente cuando es de 1 a 1 va a ser el español. Entonces, es recomendable que en la otra parte, que el otro padre aprenda o se interese por la lengua española. Es recomendable, porque el niño entonces va a ver que es una lengua importante, que le da importancia, ¿no? Que no es solamente algo de mamá, ¿no? Sino que también tiene ese interés, aunque solo sea el interés, ¿no? O el intentar hablar, intentar hacerlo y que le diga al niño, por ejemplo, mira, tenemos que enseñarle a papá a hablar español, ¿no? Una cosa así, ¿no? Ese interés del otro progenitor por la lengua es importante también, porque los niños lo ven y lo sienten, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta aquí de Patricia Saldivar. ¿Qué se aprende primero? ¿A leer y a escribir en la lengua mayoritaria o en la lengua minoritaria? ¿Se puede hacer simultáneamente? Bueno, a ver, hay estudios que dicen que hay interferencias si lo aprenden al mismo tiempo y hay otros estudios que dicen que no, que efectivamente yo estoy más convencida de lo segundo, ¿no? Y que no hay interferencias por aprender, sobre todo en los casos de la lengua de herencia, ¿no? En casos de L es diferente, de español como lengua extranjera, pero en los casos de lengua de herencia no tiene por qué haber interferencias. Generalmente, al estar en un país de habla alemana, los niños aprenden primero en alemán y luego ya más adelante se suele aprender el español. Pero no es negativo ni tiene en general repercusiones negativas que aprendan en español al mismo tiempo. Natalia nos pregunta si las clases son presenciales. No, son online, son clases online a través de Zoom, igual que el resto de clases que está ofreciendo ENIE. Y bueno, las actividades son interactivas, ¿no? Igualmente no vamos a estar solamente sentados, sino que haremos actividades de baile o de movimiento, de algo dinámicas, ¿no? Pero son por Zoom, son online. ¿Crees que hay un momento? ¿Tú crees que ponerle comiquitas o audiolibros en español ayuda a los niños? Sí, sí, todo es bueno, todo es positivo. Todo lo que le vayas dando de input es positivo porque van adquiriendo vocabulario, ¿no? Poco a poco. No puede ser lo único, es decir, que si tú no les pones al niño a interacciones
y solamente le pones dibujos o cuentos en una lengua, no lo va a aprender, porque el niño necesita interacción, necesita vivencias significativas para aprender la lengua, ¿no? Esa necesidad de comunicación que hablaba antes, ¿no? Necesita esa interacción para aprender. Pero todo es positivo, siempre. De Karina, nuevamente, ¿la lectura va de la mano como en el colegio en alemán? No entiendo la pregunta. Sí, está un poco confusa. Si van aprendiendo a leer, tal vez al mismo tiempo que van aprendiendo alemán en el colegio. O sea, creo que es la misma pregunta de aprender 2 idiomas al mismo tiempo, o sea, paralelamente. Sí, claro, o sea, se puede hacer, se puede aprender al mismo tiempo. En general, aquí suele hacerse, yo por ejemplo en mi escuela empezamos con la lectoescritura en español 6 meses después que se hace en alemán. Entonces ellos aprenden las letras, escribirlas, reconocerlas y luego meto yo el español. Pero es que yo también tengo mezcla lengua de herencia y lengua extranjera. Y aquí tenemos, dice Galaxy, pero creo que no es el nombre real, es el de la página. El ¿Qué teléfono. pasa cuando el niño te pide que le hables solo en alemán y no en español? Bueno, ahí es difícil, pero yo creo que una opción ahí sería intentar exponerlo a otras situaciones, como estas clases, por ejemplo, ¿no? Es decir, o grupos, ¿no? Intentar juntarle con otras familias españolas y hispanohablantes, apuntarlo a cuentacuentos en español, a cursos de dibujo en español, por ejemplo, ¿no? Todas las actividades que se puedan, hacerlas en español, ¿no? Eso sería positivo, para poco a poco ir adentrándolo en la lengua, ¿no? Porque eso refleja, que el niño quiera que le hablas en alemán, refleja eso que hablábamos antes, ¿no? De rechazo a la lengua. Entonces, es darle una conexión positiva con la lengua para que el niño quiera hablarla. Es muy difícil, es muy difícil. Yo sé que la situación es muy difícil y hay familias que lo pasan mal. Por eso, bueno, esta ayuda de las clases online, ¿no? ¿Puedes dar alguna recomendación de audiolibros? Creo que en Spotify, bueno, no hay mucho, pero hay algunos cuentos. Sí, en Spotify yo escucharía primero todos los cuentos porque hay algunos cuentos que alguna vez yo estoy escuchando y digo, uy, no, quítame este cuento que no. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho un canal de YouTube que se llama Cuentos en la Nube y tiene cuentos maravillosos. Tiene vídeo también, pero se puede poner sin el vídeo, se puede poner solamente como audio. Y la verdad es que, bueno, a mis hijos les encanta. Están todo el día con los audiocuentos puestos. También hay Paca Paca, creo que es argentino ese, es muy bueno. Los cuentos son muy lindos. Muy bien. Okay, nos van a recomendar un audiolibro. Gracias, Silvina. Ya, yo tengo uno que se llama La Gata Mía. Eso también ¿eso es de Spotify o es de YouTube? Sería bonito. Ah, es tuyo Ok, ya sería bonito tenerlo. Si lo puedes compartir, tal vez, si nos puedes mandar un email con la información, lo podemos compartir en la página de Eñe para que todo el mundo te conozca y lo vaya viendo. Sería súper bonito para todos los padres, obviamente. Bueno, si tienen más preguntas, las puedo seguir leyendo. Me gustaría nomás acotar un poco más a lo que Ana va diciendo, que, bueno, desde Eñe, ahora con la pandemia, a los papás que no nos conocen, antes hacíamos actividades presenciales para reunirnos con las familias hispanohablantes en la zona del Taunus y de Frankfurt, ¿no? Cuentacuentos, en las bibliotecas, hacíamos teatro también en el Instituto Cervantes o hacíamos eventos al aire libre. Obviamente con la pandemia eso no pudo funcionar más y llegamos a la idea de hacer cursos online para los niños, ¿no? Porque vimos que nuestros niños estaban teniendo menos vida social y menos contacto con el español, porque obviamente se cortó todo. Entonces tratamos de unir las familias de forma online y tenemos muchos cursos online. Ahora las pueden ver en nuestra página. Tenemos cursos de dibujo para niños pequeños de 4 a 6 años, tenemos cursos de cómic, tenemos ahora, bueno, también tenemos para adultos, para los papás que quieran hacer, tenemos cursos de escritura,
cursos también de idioma del español para adultos. Ahora con Ana también tenemos este curso de lengua de herencia, que es un tema muy, muy interesante, muy importante, yo creo, para todas nuestras familias, ¿ya? Porque esa lengua ya la hablamos en casa, solo necesitamos reforzarla, ¿no? Reforzarla, seguir reforzándola para que los niños sigan aprendiendo cada día y no aprenden, y aprenden jugando, ¿no? Como lo dijo Ana, como lo va a hacer en las clases de español ahora. Y para las mamás que perdón, para las mamás que están en Hessen, solo para dar el dato, en los colegios no hay lengua de herencia en español para nuestros niños, ¿no? Entonces, por eso hemos tratado de buscar la otra opción, que es ahora con estas clases online, pero esperamos en un futuro que sí logremos que haya clases de español como lengua de herencia para nuestros niños en los colegios, ¿no? Como lo hacen con otros idiomas, como lo hacen, no sé, hay colegios donde el turco igual lo pueden aprender, el árabe igual lo pueden aprender, pero para papás hispanohablantes no hay clases de lengua de herencia en los colegios en Hessen. Entonces eso es algo que estamos buscando nosotros cambiar y les pedimos a los padres que estén atentos, que cuando haya algún cambio igual les avisaremos, como las clases ahora online con Ana. Tengo una pregunta más de Patricia, creo que querías decir algo, Ana. Sí, no, porque veía por ahí una pregunta, ¿no? Decía, ¿es entonces el alemán el idioma materno? A ver, los dos son idiomas maternos, ¿no? O sea, el español también, la lengua de herencia también es un idioma materno, pero no es un idioma materno como el de los niños hispanohablantes que viven en un país hispanohablante, ¿no? Esa es la diferencia principal, pero es un idioma materno también. Ana, ¿cómo se llama tu colegio donde ofrecen clases para los chicos de lengua de herencia? Vale, bueno, antes comentábamos, ¿no? Bueno, es el Erasmus-Schule de Frankfurt. Ahora en Hamburgo también es así. Ya, sí, es que parece que en la mayoría de los estados en Alemania sí tienen los colegios la lengua de herencia para los niños que hablen el español. Solamente que en Hessen, por alguna situación política, es de otra forma, ¿no? Pero entonces, Ana, te agradecemos mucho. Creo que se han disipado muchas dudas. Si tienen cualquier otra duda, saben que nos pueden consultar. Estamos en la página web, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Pueden darle un vistazo a nuestras clases. Vamos a lanzar las clases de Ana. Mañana sale el flyer por si quieren más información. Igual nos pueden escribir al email. Puedes Y, visitar mi página si quieren también. ay, sí, dinos por favor tu página para que te puedan avisar porque tienes muchos didácticas. He visto que tienes muchas plásminas de colores para los niños, para los padres. Sí, también se pueden usar en casa. Sí. Así que, sí, se llama pequespanish.com. Puedo escribirlo aquí. Sí, y también también estás en Facebook. Sí, tengo una página de Facebook también. Instagram también creo, ¿no? Sí, también lo uso menos, pero sí, también tengo Instagram. Entonces pueden aprovechar, ahí hay mucho material didáctico para usarlo ahora en casa que estamos con los niños, ¿no? Bueno, nuevamente gracias Ana por el tiempo, por la exposición. Gracias Estuvo muy linda. vosotras. Un placer. Es un placer siempre tenerte y hablar contigo. Muchas gracias por las preguntas. Nos alegra que haya mucha participación y que todo el mundo que estén muy interesados en el tema. Y para cerrar, solo queremos decirle que mañana tenemos cuentacuento. El evento es gratuito, nuestros cuentacuentos siempre son gratuitos. Si necesitan el link del Zoom, nos mandan un pequeño mensaje al email y se los podemos pasar. Sería bueno que lo hagan en la mañana para que les podamos dar los materiales porque vamos a hacer una manualidad como siempre, que son cosas que siempre encontramos en casa, papel, pegamento, tijera, ¿no? Y habrán como siempre movimiento, una canción, una danza, como siempre lo hemos hecho en Ñeñe. No, ya nos conocen. Así que muchas gracias otra vez a todos, les agradecemos, estén atentos, vamos a traer nuevas charlas, vamos a hablar, queremos traer más temas sobre los niños con la pandemia ahora, queremos hablar, si ustedes tienen algún tema importante que piensen que no se está hablando, nos pueden también decir, nosotros podemos buscar, contactar a alguien que nos pueda ayudar con los temas, nosotros abiertos como siempre a nuevas ideas. Así que ya saben, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Ana. Gracias. Saludos. Chao.
¿Aló? No, ya se ha terminado, pues.